intensamente por Cristo, aún en la situación en la que estamos. Pablo insta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos: brillen intensamente por Cristo, y aunque mueran, eso será en un sacrificio grato, en un dolor fragante delante de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Salmo 46, 1. Hermanos, le doy gracias a Dios por una vez más estar aquí con ustedes, de poder abrir su palabra, de poder exponer su palabra y que sea de edificación para nuestras vidas, para la vida de ustedes, sus familias. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo desde aquí, y por medio de la tecnología que hay hoy en día vamos a poder escuchar la palabra de Dios, aunque estamos pues todavía en la pandemia, en lo que es esta pandemia que está en todo el mundo, pero sabemos que la palabra de Dios no está presa y vamos a escuchar atentamente a la palabra de Dios el día de hoy. El día de hoy, hermanos, le invito a que abra sus Biblias. Seguimos con la serie, la epístola del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Les invito a que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 18. Estamos ya a la mitad del capítulo 2. Recuerden que el capítulo 2 lo he dividido en tres sermones, en 3 estudios. La semana pasada vimos: tengan la actitud de Cristo, y el día de hoy el mensaje lo he titulado: brillen intensamente por Cristo. Brillen intensamente por Cristo. Y esta epístola es del apóstol Pablo. Él la escribe estando encarcelado en Roma, y este es el segundo tema del capítulo 2. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos concluyendo el capítulo 2. Hermanos, el tema lo he titulado: brillen intensamente por Cristo. En el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, según nos dice Génesis capítulo 1, versículos 3 al 4. La palabra luz en el original hebreo es la palabra or, que significa iluminación y da un sentido de amanecer, como si estuviera amaneciendo. Esa es la esencia de la palabra luz en el hebreo or. La luz es fuente de vida. La luz y la verdad están íntimamente ligadas, unidas en toda la Biblia. Escuche lo que dice Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la oscuridad jamás podrá apagar la luz. ¿Y qué es la luz? Ausencia de oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Y con todo esto, hermanos, surge una pregunta: ¿cómo son etiquetados los hijos de Dios en el mundo? Algunos dicen que los hijos de Dios o los creyentes en Jesucristo son fanáticos, son aburridos, son los aleluya, gente que no disfruta la vida, locos, homofóbicos, tristes, hermanos separados, antisociales, raros, y la lista sigue y sigue. Eso es lo que el mundo nos ha llamado a los cristianos, o nos ha puesto esa etiqueta.
Mientras que para Dios, aquellos que creen en su Hijo Jesucristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo, Él los llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, los escogidos de Dios, los pámpanos, ovejas, especial tesoro, manada pequeña, hechura suya, la esposa del Cordero de Dios, los redimidos, herederos de Dios, ciudadanos del cielo, peregrinos en el mundo, miembros del cuerpo de Cristo, la sal de la tierra y la luz del mundo. No nos debe importar, hermanos, lo que los demás piensen o lo que el mundo piense o pongan esas etiquetas sobre nosotros. Si a nuestro propio Señor Jesucristo, los judíos, incluso sus hermanos, le dijeron que Jesús estaba fuera de sí, estaba totalmente loco, ¿qué nos van a decir a nosotros que somos sus seguidores? El día de hoy veremos dos exhortaciones más que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Filipo. Del capítulo 2, el versículo 12 al versículo 18. Y en primer lugar vamos a ver que debemos de ser diligentes en los asuntos de la salvación. La palabra diligente significa una persona que pone mucho interés o esmero en alguna realización de algún trabajo, con una actitud favorable. Debemos ser diligentes en los asuntos de la salvación. Y número 2, debemos de ser ejemplos en el mundo. Recuerden el tema anterior, tener la actitud y el sentir, el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo, como dije al principio, se encuentra en Roma. Él no anda de vacaciones ahí, él estaba encarcelado. No vemos que esté triste en la cárcel, no vemos que esté depresivo, que esté pasando momentos difíciles. Todo lo contrario, porque él está gozoso, está alegre, porque el propósito por el cual Dios lo puso en ese lugar es para que el evangelio sea proclamado. Y en eso se gozaba nuestro hermano Pablo. Vemos, hermanos, entonces, que en primer lugar veremos que debemos de ser diligentes en los asuntos de la salvación. ¿Cómo no iba a estar tan gozoso el apóstol Pablo? En ese lugar oscuro, en ese lugar que es la cárcel, olvidado por la sociedad, espiritualmente también había mucha oscuridad, pero cuando él proclamaba la palabra de Dios, que es luz, como vimos al principio, la luz de los hombres, la luz alumbra a los hombres, de manera que la palabra de Dios era expuesta aún por el apóstol Pablo en la cárcel sin ningún impedimento. Había un progreso, un avance del evangelio. Vemos el versículo 12. Por tanto, esa palabra por tanto es una palabra que nos obliga a ir al contexto. Por cuanto ustedes deben tener, como vimos la semana pasada, la actitud de Cristo, siendo humildes, teniendo esa actitud de siervos, siendo esclavos por amor a Cristo, humillarnos en obediencia al Padre, despojándonos de nosotros mismos, dejando atrás nuestros deseos egoístas. Por tanto, queridos amados, como siempre habéis obedecido, versículo 12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora él está en la cárcel, el apóstol Pablo, y él está ausente con los hermanos de Filipos. Él se encuentra gozoso porque tiene la seguridad que sus cadenas han sido de mucha bendición para las personas que están en ese lugar. Pero también tiene la certeza de que la iglesia de Filipos se va a conducir conforme a la voluntad de Dios, aun cuando él no está en medio de ellos. Esto nos recuerda, hermanos, la vida de los apóstoles de Jesús, cuando Jesús llama a 12. Algunos eran pescadores y Jesús les dijo: síganme y yo os haré pescadores de hombres. Vemos cómo el tiempo que estuvo Jesús con sus discípulos, un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, pero llegó el tiempo que Jesús asciende al Padre después de morir por los pecados de los pecadores, y Él sube al cielo nuevamente a sentarse a la diestra de Dios Padre.
Y vemos por medio del libro de los Hechos que los discípulos, hay un cambio radical en ellos. Todo lo que Jesús les había enseñado, ahora lo iban a poner en práctica, teniendo al Espíritu Santo morando en sus vidas. Ahora toda la enseñanza de Jesús tenían que ser diligentes ellos. Y ellos fueron obedientes hasta la muerte. Vemos, hermanos, entonces como el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipo: siempre han obedecido, no como en mi presencia, es decir, siempre obedecen, no solamente cuando estoy con ustedes, pero también cuando yo no estoy con ustedes. Ellos siempre han y habían obedecido el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, por tanto, nos recuerda el contexto, y el apóstol Pablo les recuerda esa bendición que tuvieron y que tienen ellos cuando estaba Pablo con ellos, porque Pablo les enseñaba, les exhortaba, los instruía, no con sus palabras, sino con la palabra de Dios. Es decir, el apóstol Pablo veía mucho lo que es el crecimiento espiritual de la iglesia de Filipo. Ahora, como dije, está en la cárcel, pero siempre está gozoso, creyendo que Jesucristo lo iba a ayudar aún estando en ese lugar. ¿Cómo debían obedecer la iglesia de Filipo si Pablo ya no estaba en esos momentos con ellos? Seguimos viendo. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, siendo diligentes en los asuntos de la salvación. Ocúpense. Esa palabra es muy importante. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Este versículo, hermanos, en muchos círculos carismáticos ha sido mal interpretado, porque tanto lo que son el ambiente carismático cree que la salvación se pierde, y usan mucho este versículo como teniendo que ocuparnos, estar muy apegados de una manera de que en cualquier momento que pequemos podemos perder la salvación. Pero hay que ser más diligentes, hermanos, en lo que es la palabra de Dios y indagar, el poder escudriñar las escrituras, también ver otras versiones también y las palabras en el original griego para ver la luz que nos puede dar su palabra. Vemos, hermanos, primeramente que esta palabra ocupaos en el original griego es la palabra katermasomai, que significa trabajar, producir, llevar a cabo una actividad mediante un esfuerzo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo: amigos, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaba con ustedes, ahora que estoy lejos, aún más importante, deben de esforzarse por demostrar las evidencias de su salvación. ¿Cómo vamos a demostrar que somos salvos? Obedeciendo a Dios con temor y temblor, es decir, con una profunda reverencia, tener el temor de Dios sabiendo que Él nos ve en todo lugar. Es decir, esta frase, ocupaos de vuestra salvación, es una forma de decir obedecer, es aplicarse en la vida de una manera digna del Evangelio. De hecho, es el principal punto en este capítulo 2. Si lo vemos en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: siempre en todas mis oraciones, 1:3, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y en el versículo 27 del capítulo 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Vemos, hermanos, que la iglesia de Filipos tenía que ocuparse en su salvación, es decir, obedeciendo
a la palabra de Dios. Recordemos que la iglesia de Filipos había colaborado con el apóstol Pablo proclamando el evangelio desde el primer día que ellos lo escucharon. Es hermoso, hermanos, el evangelio llega por medio del apóstol Pablo. En ese día hay muchos convertidos y a partir de ese día los hermanos empezaron a trabajar para proclamar el evangelio de salvación. Por eso dice: ocúpense de vuestra salvación, demuestren esas evidencias que realmente son salvos. Pero ahora vemos, hermanos, cómo el evangelismo moderno ha minimizado la obra poderosa de Dios sobrenatural para transformar el corazón de un hombre pecador, y lo han minimizado a una simple oración, la oración del pecador: guiar a una persona, y al momento que la persona hace esa oración, la otra persona le dice: ya eres completamente salvo. Muchos dicen: recibe a Cristo en tu corazón, esa frase que tampoco está en la Biblia, y puede ser que esa persona esté llorando en ese momento, quizás ahí arrepintiéndose con un poco de remordimiento, pero una semana después ya no la vuelven a ver en la iglesia, y cuando la van a ver dice: no, siempre no quiero seguir en ese camino. Y entonces deducen muchos: perdió su salvación. Y no es así. ¿Por qué? Porque nunca fue salva. Es imposible que el Dios soberano, el que todo lo puede, derrama de su gracia sobre el hombre pecador o la mujer y no sufra ningún cambio. Es como si un vecino llega a tu casa y le abre la puerta y te dice: vecina, hoy en la mañana que estaba yendo a trabajar me atropelló un tráiler. Y tú lo ves que el hombre está intacto, su ropa no tiene ninguna herida, pero aquel hombre dijo: un tráiler me atropelló. Pero tú ves que no hay evidencias. Es decir, hay personas que pueden decir que son salvas, que se han arrepentido, que han hecho la oración del pecador, que tienen a Cristo en su corazón, pero no dan evidencias. Y todos sabemos que Dios es más poderoso que un tráiler. Y cuando Dios obra en una persona hay un cambio verdadero. Solo lo hace por medio del evangelio de Jesucristo. Cuando llega a la persona hay un dolor por haber pecado contra Dios, y entonces nos postramos delante de Él y la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Vemos, hermanos, en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo a repetir: las cosas viejas pasaron, es decir, vives una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento. La salvación de Dios es eterna, es un regalo de Dios, es un don que no merecemos. Si usted ha sido salvada o salvado por Dios, usted nunca va a tener este pensamiento de decir: gracias a que tomé mi decisión, cambié mi vida, gracias a que hice esta oración, gracias a que yo no podemos decir: Dios pone el 99% y yo tengo que poner el 1%, porque la salvación es por gracia. Usted siempre va a tener este pensamiento: Él me salvó, Él me rescató, Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en mis pecados. Bien, hermanos, que todos reconocemos la autoridad y la soberanía de Dios en la salvación. Y hermanos, esto es muy importante: si Dios no salva al ser humano, el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Si Dios no salva a nadie, todos estaríamos condenados. Pero esa es la gracia de Dios al enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir por el pecador. Entonces vemos, hermanos, que el ocuparse de vuestra salvación es: obedezcan, den evidencias. Por eso hay un trabajo ahí, porque tienes que dar evidencias de que eres salvo. No que salgas de tu hogar y digas: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo
yo hago esto, yo hago buenas obras. No, son evidencias que tú das, no para ganarte el favor de Dios, sino para demostrar que hay un cambio en ti. Si tú vas a la iglesia, aún tienes tu Biblia en casa y no hay evidencias en ti que has cambiado, es porque quizás no ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida. Recuerden que la salvación le pertenece a Dios. De lo sucio y de lo vil de este mundo escogió Dios. Dios es el que preserva a sus escogidos. Y nadie, hermanos, puede jactarse en su presencia. Nadie puede llegar al cielo y decir: Señor, mira, yo te recibí tal día, yo hice mi esfuerzo, yo fui a la iglesia. Porque ese yo se queda atrás. No por obras, para que nadie se gloríe. Debemos de ser diligentes en los asuntos de la salvación. Es cierto que ningún nacido de nuevo tampoco va a decir: bueno, yo estoy 50% y 50%. Tampoco un nacido de nuevo va a decir: bueno, como yo ya me arrepentí, como Dios ya me rescató, ya me salvó, puedo hacer mi vida lo que yo quiera, puedo ir al mundo un ratito. El creyente verdadero nunca va a tener esa actitud y ese pensamiento, porque eso es no tener temor de Dios. Entonces damos evidencias que somos salvos para la gloria de Dios. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación. Debemos de ser diligentes en los asuntos de la salvación. Dice el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra produce es un sentido, hermanos, de dar fruto. Nos da el deseo para hacer la voluntad de Él. La palabra voluntad es eudokia, hacer lo que es de su agrado. Hermanos, para que un árbol produzca tiene que tener dos cosas: agua y la luz solar. Sin eso la planta no va a crecer. Recuerden a Jesús que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, o sea, están unidos el tronco con la rama, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Espíritu Santo que mora en el creyente lo guía, lo impulsa a obedecer a Dios. Y escuchen lo que dijo el salmista David en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, renueva en mí una actitud de fidelidad hacia ti. ¿Era perfecto David? Por supuesto que no. Usted es perfecto, yo soy perfecto, nadie es perfecto. Pero aquí ese Salmo 51 nos muestra su oración de arrepentimiento. Nadie vino y le dijo: David, repite estas palabras para que Dios te perdone, porque David lo dijo de corazón. Realmente le había dolido pecar contra Dios, haber estado con esa mujer, haber planeado el asesinato de su siervo Urías, pero él estaba profundamente arrepentido. Y él pide: renueva una actitud de fidelidad hacia ti. Hay una lucha interna. Y debemos de pedirle a Dios, como dice este versículo, que Él siga produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decirle: Señor, ayúdame cada día. Dame ese anhelo por leer tu palabra. Dame ese anhelo por estar en oración. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra carne es débil. Debe haber una diferencia entre los del mundo. Los creyentes en Jesucristo deben dar frutos dignos de arrepentimiento, de justicia, frutos de salvación. Y el mundo, hermanos, tiene que ver esa diferencia en nosotros. Versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin murmuraciones, sin quejarse, sin discutir. Recuerden a Moisés: saca al pueblo de Israel,
vagan por el desierto, los lleva al monte Sinaí, pero en ese recorrido de Egipto hasta el monte Sinaí, muchos empiezan a quejarse, a murmurar contra Moisés. Un día agarran piedras para apedrear a Moisés porque no había agua, no había comida, pero aún Dios proveía para su pueblo. Cuando el pueblo llega ahí al monte Sinaí, Moisés sube para recibir las tablas de la ley. El líder ya no estaba con su pueblo. ¿Y qué es lo que le pasó al pueblo estando solo allí en el desierto? Cayó en idolatría. Empezaron a murmurar. Moisés ya más de 40 días en ese lugar. Puede ser que esté muerto y nosotros ¿y a qué vamos a adorar? Y recuerden que hicieron el becerro de oro. Cuando estaba Moisés con ellos, murmuraban aún de Dios. Y aún cuando Moisés no estaba con ellos, que subió allí al monte Sinaí, ellos no solamente murmuraron, sino también cayeron en idolatría y el Señor castigó a su pueblo. Vemos, hermanos, que Pablo les dice a los discípulos de Filipos y desea que sean fieles a Dios. Hay una gran bendición, hermanos, cuando te rodeas de personas cristianas, de cristianos maduros, porque te aconsejan, están alrededor de ti. Pero recuerda que aunque no estés con ningún cristiano, o estás en el trabajo, o en el hogar, o en otros lados, debes de comportarte de la misma manera que cuando estás con personas creyentes. Porque si tú estás con personas creyentes mostrando una cara, y cuando estás con las personas del mundo o en el trabajo muestras otra cara, eso se llama hipocresía. Lo vamos a ver más adelante. Tienes que ser luz en medio de tinieblas. Vemos, hermanos, que podemos estar o cayendo en lo que es la murmuración, quizás porque llevamos casi o más de 4 meses que no nos congregamos. Hay muchos que me han mandado mensaje, me dicen ¿cuándo vamos a volver? Y ya son más de 4 meses. Y por supuesto, hermanos, que necesitamos congregarnos. Yo lo sé, necesitamos congregarnos, el estar con los hermanos, recibir estudios bíblicos en los cultos de oración que lo hacemos por medio de WhatsApp. Pero el estar con los hermanos aquí en comunión es necesario, hermanos. Y quizás pueda haber desánimo en sus vidas por todo lo que está pasando. Muchos que ya, si asistían regularmente a la iglesia, ahora que ya no van, pues quizás se han enfriado, han caído en muchas cosas, han caído en pecado, en muchas pruebas, en dificultades, y su fe ha disminuido. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra y nos advierte de ese peligro que tiene cada uno de nosotros, de estar inclinado otra vez al pecado. Pero dice el apóstol Pablo: ocúpense de su salvación con temor y temblor, es decir, obedezcan a Dios. Aun cuando no podemos congregarnos, obedezcan a Dios. Aun cuando el pastor no está junto de ti, obedece a Dios. Cuando Dios nos impulsa y trabaja en nosotros, las murmuraciones, las divisiones, las contiendas están por un lado. Hermanos, es muy importante estos versículos que nos dicen que debemos de ser diligentes en nuestra salvación o en los asuntos espirituales. Quizás estás con mucho ocio, como le pasó a David cuando pecó contra Dios. Él debía de estar en la batalla, porque era un rey guerrero, debía de estar en la batalla, pero ese día no fue y se descuidó y cayó en transgresión, cayó en pecado. Ya que Dios produce en nosotros, trabaja para que hagamos su voluntad. Como resultado, hermanos, Él nos ve de esta manera. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo? Irreprensibles y sencillos.
La palabra irreprensible quiere decir libre de culpa y sencillos quiere decir puros. Ocúpense de su salvación, no quejándose, no murmurando, que llevemos una vida irreprensible, sencilla y pura, como corresponde a los hijos de Dios. ¿Cómo se pueden llamar cristianos los que están libres de culpa, puros? Con necesidad, hermanos, de confesar nuestros pecados todos los días. Es por medio de la obra de Cristo, teniendo el temor de Dios. A lo largo de la Biblia, hermanos, esta palabra irreprensible la vemos aplicada a muchas personas. Por ejemplo, en Lucas 1:6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿De quién está hablando? De los padres de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente. Zacarías era de la línea de los sacerdotes de Abías, y Elizabeth era de las hijas de Aarón. Ya vieron la línea que va desde Aarón, desde Abías, llega hasta Zacarías y hasta Elizabeth, y de ahí nació Juan el Bautista. Pero noten que dice: ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Es decir, no quiere decir perfecto, quiere decir libre de culpa, que nadie a su alrededor podía decir algo en contra de ellos, porque eran intachables, eran irreprensibles. Y en 1 Timoteo 3:10 es uno de los requisitos para aquellos que quieran ser diáconos. Dice 1 Timoteo 3:10: los diáconos sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Recordemos que en la iglesia de Filipo, en el capítulo 1, versículo 1, ya estaba establecida la iglesia, habían ancianos y diáconos. Y uno de los requisitos es examinar la vida de los diáconos. No es decir, ¿quieres ser diácono? Sí, adelante, no te preocupes, sí, ¿quieres ser diácono? No, había un examen, tenían que ver su conducta y ver que sean irreprensibles. Si fuera por nuestras propias fuerzas, hermanos, nunca seríamos vistos delante de Dios como personas irreprensibles. ¿Quién puede preservarnos y declararnos irreprensibles y libres de culpa? Escuche lo que dice Judas, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién nos va a preservar? ¿Quién nos va a sustentar para que no caigamos? Nuestro Señor. Él es el que hace posible el querer como el hacer en nuestra vida por su buena voluntad. Vemos, hermanos, que estas palabras del apóstol Judas las da en la parte final de su carta. Ahí dice doxología, son palabras de alabanza a Dios. De hecho, toda la carta de Judas es que tengamos cuidado de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Por lo tanto, el Señor nos va a guardar de toda esa mentira que hay a nuestro alrededor y nos va a preservar en la luz de su palabra, que es verdad. Versículo 15 sigue diciendo: para que seáis irreprensibles y sencillos, libres de culpa, hijos de Dios sin mancha. ¿En dónde? En medio de una generación maligna y perversa. La palabra maligno, hermano, significa una influencia nociva que daña, que corrompe. Y la palabra perverso quiere decir algo torcido, algo no recto, que nos inclina hacia el mal. ¿Quieres saber qué tan maligno, quieres saber qué tan perverso es el mundo en el cual vivimos en la actualidad? Escucha esto: un hombre es enjuiciado por matar a un bebé recién nacido.
Pero no hay ningún juicio por la muerte de millones y millones de bebés que mueren al año al ser abortados. ¿Sí notan la injusticia? Mientras que a un hombre lo van a enjuiciar por asesinar a un bebé recién nacido, miles y millones de mujeres no reciben ningún juicio y están asesinando a sus propios hijos. ¿Eso es maldad? Eso es perversidad. Número 2, en pocos años se va a legalizar la pedofilia, es decir, el abuso infantil. Que un hombre grande esté y tenga relaciones con un niño ya va a estar aceptado. Suena como que es imposible, pero ya se van a aprobar esas leyes. Ya ninguno va a poder decir, este hombre abusó de ese niño, porque ya va a ser legal. Eso es perversidad, hermanos. Número 3, cada vez hay más inseguridad, asesinatos, secuestros, y ningún gobierno, hermanos, escúchenlo bien, ningún gobierno va a poder parar con esto. Número 4, los países del mundo tienen suficiente armamento y armas nucleares para volar en 1000 pedazos este mundo. Número 5, vivimos en un mundo de angustia, de sufrimiento, de dolor, de injusticia. Y por último, un mundo lleno de inmoralidad y lleno de mentira. La pregunta, hermanos, ¿cómo debemos actuar en medio de este mundo de oscuridad que cada vez es más maligno, torcido, perverso, nocivo y que corrompe? ¿Cómo vas a poder cuidar a tus hijos en el mundo en el cual están viviendo? Con tantas cosas que hay alrededor. No vas a estar todo el tiempo con tus hijos, pero ellos tienen una mirada que están viendo todo a su alrededor. Y quizás estamos viviendo los tiempos aún peores de los que vivió Noé. Pues la palabra de Dios dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo debemos actuar, hermanos? Si ya vemos que primero tenemos que cuidar, preservar lo que es esta de la unidad con los hermanos, la unidad de orar unos por otros, de dar frutos como vimos en temas anteriores, de dar frutos llenos de justicia, de proclamar el Evangelio en medio de este mundo lleno de maldad, pero también de ocuparnos de nuestra salvación, de ser diligentes. Y ahora tenemos que brillar intensamente por Cristo. Esto también, hermanos, el brillar intensamente por Cristo es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra resplandecéis quiere decir llegar a ser luz, como luminares en el mundo. ¿Han visto los faros? ¿Para qué sirven los faros? Es una torre de señalización que emite luz, situada en el litoral marino y en tierra firme. Sirve como advertencia. Se puede ver esa luz a más de 50 kilómetros y va girando de una forma que llega a estar de 360 grados. Es decir, esa luz es vista aún desde 50 metros de distancia y advierte a las embarcaciones que está a punto de llegar a tierra firme. ¿Por qué? Porque es de noche y no pueden ver. De manera que, así como lo que es el faro alumbra, también debe alumbrar nuestra forma de vivir en medio de un mundo perverso y maligno. La palabra luminares en el original es póster. ¿Han escuchado esa palabra? Yo tengo mi póster, es decir, una luz. Es la palabra. Mi póster. Los hijos de luz deben distinguirse de los hijos de los hombres. Mientras más perverso y maligno sea el hombre y torcido, más cuidadosos debemos de ser nosotros, siendo diligentes, siendo puros, siendo irreprensibles según la palabra de Dios. En Juan 17, 14 a 17
Nuestro Señor Jesús ora por nosotros de esta manera. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice Jesús. Él está orando. Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven mantenerse puro? Guardando tu palabra. Y como dije al principio, la luz y la verdad van íntimamente ligados. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Recuerden que tanto la luz como la verdad son fuentes de vida. Entonces, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, obedeciendo, dando evidencias. Número 2, debemos de ser ejemplo a este mundo lleno de maldad. Y por último nos dice el 16, asidos de la palabra de vida, es decir, aférrense a la palabra, sujétense a la palabra. Damos evidencias, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Damos esa luz que irradia lo que es el Espíritu Santo en nosotros, llevando una vida que a Dios le agrada, pero teniendo siempre a la palabra con nosotros, asidos de la palabra de verdad, aferrados, agarrados, sujetados. Y quizás en todo lo que es la pandemia que ha habido, quizás tu Biblia debe estar allí en tu cuarto empolvada. Eso no es estar asido de la palabra, sujetado a ella, que tiene un efecto, que está muy inclinado a alguna cosa, que es la palabra de Dios. Pero hermano, no cualquier palabra, la palabra de vida. La obra de la gracia de Dios es vivificarnos. Salmo 119:40 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Dame vida conforme a tu justicia. ¿Quién produce, quién trabaja en nosotros para que caminemos rectamente? Nuestro Dios, el que nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su luz. La doctrina y el ejemplo coherente del creyente debe iluminar a otros para que vean en nosotros que realmente somos de Cristo, que practicamos la piedad. El Evangelio es la palabra de vida y nos da a conocer la vida eterna por medio de Jesucristo. Recuerden que la iglesia de Filipo tenía que brillar en un mundo oscuro, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque era allí en Filipos, una ciudad de Macedonia, era una ciudad cosmopolita. Es decir, en esa ciudad que estaban los hermanos de Filipos, había muchas personas de diferentes culturas, de diferentes trasfondos, de diferentes creencias, de manera que ellos tenían que iluminar esa ciudad. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. Vemos, hermanos, que la iglesia de Filipo tenía mucho trabajo que hacer. Eso significa ocuparse de tu salvación. Versículos 17 y 18, el apóstol Pablo concluye este párrafo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros mismos. Es decir, sin embargo, me alegro si un día he de perder la vida, como si fuera un sacrificio vivo delante de Dios. Pero les recuerda a los hermanos de Filipo que cuando ellos están trabajando en la obra del Señor, ocupándose de su salvación, el produciendo frutos, el dar ejemplo, el ser ejemplo ante los demás, eso es un sacrificio y una ofrenda en olor fragante a nuestro Dios. Con estas palabras, hermanos, el apóstol Pablo dice: me gozo y me gozaré, me seguiré gozando. Uno diría: este hombre no está en la cárcel, este hombre debe estar en su casa. Pero Pablo estaba en la cárcel y vemos cómo él estaba gozoso, alegre y feliz. Porque por un lado él oraba por sus hermanos de Filipos, ellos iban a obedecer, pues vemos en temas anteriores
¿Quién es el que inicia la buena obra en nosotros? Es el Señor Dios Todopoderoso, que inicia la obra y Él la va a perfeccionar. Esto es muy importante, hermanos. Lo dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, es decir, estoy completamente seguro, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquí no nos está diciendo Pablo, Dios quien empezó la buena obra, estoy seguro que si ustedes perseveran, que si ustedes cuidan su salvación, que si ustedes la cuidan de tal manera que el diablo no se las quite, no está diciendo eso. Él está diciendo que Dios comienza la obra y Él la va a terminar. Si en este proceso perdiéramos nuestra salvación, entonces quiere decir que aquí Pablo nos está mintiendo. Pero él estaba diciendo la verdad. Dios comienza en ti la buena obra. No eres perfecto, es cierto, pero vas a ser irreprensible, sin culpa, sin mancha delante de Dios, porque Él te va a preservar. Hermanos, concluimos entonces. Mientras que para el mundo los cristianos son aburridos, gente que no vive la vida, que no se divierten, antisociales, locos, fanáticos. Para Dios, hermanos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que nos trasladó de lo más oscuro de este mundo a su luz admirable. Brillemos entonces, hermanos, intensamente por Cristo. Alumbremos a este mundo ocupándonos de vuestra salvación en reverencia al Señor, siendo diligentes, siendo ejemplos en este mundo. Recordemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, aferrándonos a su palabra, la palabra de vida. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, que brille la luz del Señor en tu corazón. Todo aquel que siga a Jesús, que es la luz del mundo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no andará confundido, tendrá el camino libre, el camino lleno de luz, para que sea su palabra el que nos guíe. Que vivamos, hermanos, de una manera irreprensible. Y más, hermanos, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más y más cerca. El mundo más perverso, el mundo más maligno y torcido. ¿Qué debemos hacer? Brillar intensamente por Cristo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos ha vivificado, Señor. Tu palabra que no pasará, oh Dios. Podrán en el mundo quemar todas las Biblias, pero tu palabra permanece en nosotros, Padre. Vivimos en un mundo maligno y perverso, Señor, cada vez será más y más perverso. Pero debemos, oh Dios, ser diligentes en las cosas espirituales, en nuestra salvación. Sabemos que es segura en ti, sabemos que la salvación no se puede perder, porque es un regalo tuyo, Dios, para probar de tu voluntad. Y también produces en aquellos que has derramado de tu gracia el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. También, oh Dios, debemos de vivir irreprensibles y sencillos en medio de este mundo de maldad. Brillar, Señor, intensamente por Cristo, aún en la situación en la que estamos, Señor. Pablo insta, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipos: brillen intensamente por Cristo, y aunque mueran, eso será en un sacrificio grato, en un olor fragante delante de Dios. Pero mientras estén ahí trabajando, dice el apóstol Pablo, todo lo que ustedes hagan, de ser diligentes en las cosas espirituales, en su salvación, de ser ejemplos al mundo, eso también es una ofrenda y un sacrificio grato delante del Señor. Padre, ayúdanos, Señor, pues somos débiles.
Pero si tú iniciaste la obra en nosotros, la vas a concluir hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Te lo pido, Padre, obra y sigue obrando en nosotros, que cada vez estemos más y más alejados del mundo, inclinados a tu palabra, que es la luz de los hombres. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la verdad, Señor. Y alabamos tu nombre y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús.